es la que hace que cuando uno realiza una secuencia de movimientos de la forma y de repente nos cortan, ¿sí? Y uno, cuando lo hacemos con orden, medio como que nos quedamos pensando, bueno, ¿para cuál es el movimiento que sigue? Pero si me dan el primer movimiento, yo ya engancho con todos los que siguen después, ¿sí? Eso es la memoria procedimental. Entonces estamos hablando de memoria visual, estamos hablando de memoria procedimental, estamos hablando de memoria, que es una capacidad cognitiva. Y cuando hablamos de lo mental, en el taekwondo, la memoria es una de las facultades más importantes. ¿Está bien? Bien, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento ustedes, por un momento, perdieran el conocimiento? Por ejemplo, les meten un giro de talón, como acá, no me acuerdo quién es este, me parece que es Kerr, David Kerr, le está metiendo un giro de talón en la cabeza a alguien, caen redondos, pierden el conocimiento, apenas abren los ojos. Les pregunto, y perdieron la memoria, ¿sí? A causa de ese golpe. ¿Qué les costaría a ustedes, ¿sí? Si pierden la memoria por un momento, ¿sí? ¿Qué les costaría a ustedes poder ejecutar mejor después de esta contusión, después de este traumatismo? ¿Una forma, ¿sí? O un combate. Convengamos que si me pegan un giro de talón y quedé inconsciente, sería bueno no continuar con nada, ¿no? Pero quiero que intentemos relacionar esta idea de con qué se relaciona más la memoria, ¿sí? Cuando la pierdo por un instante, ¿qué me afectaría más? ¿La forma o el combate? Según su perspectiva. Que alguno abra el micrófono y comente. La forma. La forma, me parece una buena respuesta. Si bien afectaría a ambas, creo que la forma más, porque la memoria se relaciona con esto, con la capacidad de secuenciar comportamientos, ¿sí? Si yo no tengo capacidad de memoria, no puedo decir, bueno, esto va primero y esto va después y esto sigue y con esto termino. La secuenciación de los comportamientos es una capacidad que está ligada con la habilidad cognitiva de la memoria, ¿tá? Es lo que nos permite planificar, ¿sí? Pero ustedes me van a decir, bueno, pero en la lucha, en el combate también entra en juego la memoria. Y claro que es así, ¿sí? Claro que es así. Por ejemplo, ¿por qué pasa que cuando estamos en una competencia antes de ingresar al ring, mi entrenador me dice, bueno, ahora cuando entres, el plan de pelea va a ser este, ¿sí? Y para el deportista, para el practicante, eso es muy claro, porque ya lo viene entrenando hace bastante tiempo. Es decir, él en su memoria o ella puede retener este mensaje, este plan táctico que le está transmitiendo el entrenador. Pero después, ¿qué pasa? Entra al ring y se olvidó. Dice, ¿para qué era lo que tenía que hacer? Y pasaron 5 segundos de que me lo dijo hasta el momento que entré al área, Chariot, Kimnet, Taekwondo, y empieza la competencia. Y ya me lo olvidé. ¿Tá? Ya no puedo evocar, no puedo traer a la mente en un combate ese plan, esa secuencia de comportamientos que quizá me convenía sostener para poder llevar adelante ese combate. Podríamos decir que hay un déficit de la memoria verbal, ¿sí? Porque algo que me transmitieron, un mensaje, ¿sí? No lo puedo traer, no lo puedo traer a la cabeza a pesar de que hacía 5 segundos lo acababa de procesar. Bueno, más adelante vamos a explicar por qué puede pasar que eso que en una situación, como no es la competencia, lo puedo retener mejor, lo puedo recordar mejor, lo puedo traer mejor de mi memoria, pero en el momento en el cual estoy compitiendo, por algún motivo, me olvidé. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces estamos diciendo que la memoria se relaciona con lo mental, o que lo mental incluye la memoria, mejor dicho. ¿Y qué más? ¿Sí? Quiero que hagamos este ejercicio. ¿Sí? Les propongo que del otro lado de la pantalla, yo no los puedo ver, pero les propongo que se comprometan con este ejercicio. Yo les voy a mostrar una serie de imágenes, en realidad 2 imágenes. Una tiene que ver con un puño, lo van a ver así, de cerca, ¿sí? De frente, y otro va a ser una patada, una Yop Chai. Entonces lo que les propongo es que lo más rápido que puedan, cuando yo les presente el puño, ustedes a la pantalla, no le peguen por favor a la pantalla porque la van a romper, pero en dirección a la pantalla, hagan un puño, y si quieren también hagan la exhalación, el ¿sí? Típico del taekwondo. Y si lo que aparece es la Yop Chai, con el pie derecho, hagan un pisotón. ¿Está bien? Bien. A partir de ahora yo les voy a mostrar unas imágenes, estas 2 imágenes, y les propongo que ustedes respondan lo más rápido que puedan a cualquiera de estas 2. ¿Sí? Vamos a ver cómo sale. Vamos.
Bien, hasta ahí no los pude escuchar, pero me imagino que algunos habrán podido responder mejor a esta secuencia de imágenes, han podido relacionar lo que veían con lo que tenían que hacer en el menor tiempo posible, tiempo de reacción, ¿sí? Y algunos lo habrán hecho 100% bien y otros 100% mal. Ahora le vamos a agregar complejidad. Vamos a intentar darle un poco más de velocidad a esto, ¿sí? Si me permiten, voy a salir un segundo de la presentación para poder mostrarles un video que se relaciona con esto. No, este no. Bien. Bien. Les vuelvo a proponer lo mismo, ¿no? Cuando yo doy play, la secuencia de imágenes van a pasar más rápidas. Y nuevamente les propongo que intenten seguirlo. Veo un puño, hago un puño. Veo la pierna, hago un pisotón con el pie derecho. ¿Estamos listos? Quiero escuchar un sí como para saberlo. Sí. Perfecto. Ahí vamos, ¿eh? Sí, señor. Ahí vamos. Bien. Adelante. Bien, perfecto. Esta fue un poco más rápido, ¿sí? Un poco más rápido como va el combate en taekwondo, ¿sí? El taekwondo es un deporte de situación, decimos, un deporte donde la situación va cambiando permanentemente. Entonces lo que les voy a proponer es que pensemos que la situación de combate va cambiando más rápido todavía y ahora esta secuencia de movimientos, ¿sí? Va a ser más rápida, pero les voy a invitar a que ahora hagan lo opuesto. Imaginemos que esa mano que vemos es un arrebato, porque en la competencia cada vez se está utilizando más el arrebato con las manos de adelante, ¿no? Bueno, entonces en taekwondo a veces trabajamos cómo neutralizar esta estrategia del arrebato con las manos. ¿Cómo? Con la pierna de adelante, ¿sí? Con una yopchai, y lo dejo colgado. Entonces cuando ustedes vean, ¿sí? Que se viene una mano, ustedes van a hacer el pisotón. Y cuando ustedes ven que viene la pierna, entonces vamos a hacer la mano. Es decir, vamos a invertir lo que hacíamos. ¿Está bien? Cuando ven la mano, anticipan con la pierna, quiero escuchar ese pisotón, y cuando ven la pierna, ustedes anticipan con la mano. ¿Me pueden confirmar si esto se entendió? Sí, señor. Señor. Sí. Bueno, perfecto. Vamos con este Sí, desafío a mayor velocidad. Sí, señor. Un segundo. Vamos. Quiero verlo puesto. Bien, perfecto. Yo no los vi, no los pude escuchar porque sería muy caótico, pero un aplauso para todos ustedes y los que se comprometieron con esto, porque básicamente lo que estamos buscando es que entendamos que en el taekwondo esto que es un factor cognitivo, que es el tiempo de reacción, es importantísimo, porque a veces es la diferencia entre ganar y perder, ¿sí? Yo puedo tener una buena técnica, pero si no la ejecuto en el menor tiempo posible y con la mayor precisión posible, entonces esto no me está sirviendo. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando hasta ahora? Estamos hablando de tiempo de reacción o tiempo de respuesta, pero también de precisión de respuesta, ¿sí? Porque yo después les invertí el orden, ¿sí? Les cambié la tarea. Les dije, ya no me haga más un puño cuando ven un puño, háganme una pierna. Entonces, eso implica que ustedes tienen que ser precisos y tienen que tener la capacidad de pasar de la primera orden que les di a la segunda. Esta capacidad de cambiar una tarea por otra, de un momento para otro, se llama flexibilidad cognitiva. No sé si algunas lo habían escuchado, pero es esta capacidad de adaptarnos a las situaciones muy cambiantes del entorno. Este es un factor, una habilidad psicológica, una habilidad cognitiva, una función ejecutiva, le podríamos decir, que se puede entrenar y se puede entrenar muy bien. Y quizás ustedes me van a decir, Leandro, esto yo ya lo vengo trabajando con mis alumnos de hace un montón de tiempo. Hace mucho que vengo trabajando el tiempo de respuesta, la precisión de respuesta. Vengo trabajando su memoria porque les hago hacer la forma también. Vengo trabajando su capacidad de inhibición, ¿sí? Que la capacidad de que, antes tenía que hacer un puño cuando veía el puño, pero ahora cuando veo el puño tengo que hacer una patada. Entonces el puño no lo hago, lo inhibo, ¿sí? Inhibo, dejo de hacer un comportamiento porque ya no es funcional, porque ya no me sirve, porque ya no tiene que ver con la nueva tarea. Ustedes me van a decir, Lea, esto yo ya lo vengo haciendo en mis clases.
está perfecto, pero yo quiero que entiendan qué es lo que ustedes están estimulando en sus entrenamientos de taekwondo. Están estimulando todo esto. Estos son los nombres de los procesos cognitivos que están comprometidos en el entrenamiento de taekwondo y en la competencia de taekwondo también, obviamente, ¿sí? Funciones ejecutivas o funciones cognitivas, ¿tá? Quería introducir este concepto teórico a partir de algo bien práctico, como puede ser una secuencia de un combate, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer. Bien, entonces quedémonos con esta idea de funciones cognitivas. Me introduce este nuevo concepto, que es la cognición. ¿Qué es la cognición? ¿Sí? Quizás algunos lo han escuchado. ¿Qué es la cognición? Ok, ahora vamos a ver qué es la cognición. Lo que les voy a explicar primero es que en el proceso, ¿sí?, de elaboración de una respuesta hay distintas fases. Cuando yo elaboro una respuesta, una patada, que yo hago una patada, o que yo hago un puño, o que yo hago una defensa en las técnicas de enfrentados, eso es una respuesta, ¿sí? Eso es un movimiento. Pero esa es la última fase de una serie más amplia de fases que tienen que ver con la elaboración de la información, ¿sí? Que son estas. Uno, recepción de qué? De un estímulo. Dos, procesamiento de esa información. Acá entra, cuando hablamos de cognición, estamos en este plano, en la fase 2 del procesamiento de la información. 3, transmisión. Es decir, una vez que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, una vez que ya lo procesé, lo tengo que transmitir. ¿A dónde? Al músculo efector, ¿sí? A la pierna, a ese glúteo mayor, no sé, al cuádriceps, al aductor, al core, a todo lo que esté involucrado en la realización, por ejemplo, de una patada de costado. El tiempo que tardo entre que tomé la decisión y que la pude ejecutar, ese sería también el tiempo de respuesta. ¿Está bien? Ok. Entonces, si lo llevamos a taekwondo, esto podría funcionar de esta manera. Yo percibí un puño, percibí un arrebato con las manos que se me venía. Ese arrebato con las manos es el estímulo, ¿sí? Es el estímulo a través de los mecanismos de recepción que tenemos de los receptores sensoriales, en este caso de la vista. Yo transmito esta información hacia esta fase, a la fase 2, donde la proceso, ¿sí? En esta instancia estamos hablando del funcionamiento cerebral o del funcionamiento mental, como ustedes lo quieran denominar. ¿Está bien? Bien. Y en función de esto puede pasar que, que o pueda elaborar la respuesta pertinente, es decir, pueda anticipar ese anticipo, ese arrebato con las manos que se me viene, lo puedo anticipar con la pierna. O tampoco, o también puede suceder que no pueda, ¿sí? Que acá algo en el procesamiento de la información, algo falló. Y todo lo que durante muchos entrenamientos me salió, ¿sí? En el momento de la competencia no sale y el resultado en vez de ser un anticipo con la pierna adelante es esto, es el golpe de puño en mi mentón. ¿Y pero por qué? Si yo lo entrené muchas veces entrené este proceso de elaboración de la información, de ver el estímulo que viene, de procesarlo y dar la respuesta indicada o adecuada. ¿Por qué en el momento de la competencia a veces esto no se puede lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el medio? ¿Qué es lo que sucede acá que afecta el proceso? Porque esta parte del proceso es siempre igual. Yo siempre puedo seguir percibiendo de la misma manera porque no tengo una falla en los órganos de los sentidos. Y esta parte, que es la parte de la producción de la respuesta, el movimiento, yo sigo siendo igual de ágil, sigo siendo igual de rápido, sigo teniendo la misma fuerza. Las características condicionales, decimos, del entrenamiento físico siguen intactas. O sea que algo falló acá, a este nivel, a nivel de procesamiento cognitivo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, quizás entraron en juego miedo, ¿sí? Quizás entraron en juego una falta de confianza en mí mismo. Entonces ahí ya empezamos a entender que cuando hablamos de la mente, no estamos hablando solamente de funciones cognitivas como velocidad de procesamiento, como tiempos de respuesta, como precisión de respuesta, como inhibición, como flexibilidad cognitiva, todo lo que fuimos viendo. También estamos hablando de este factor que es muy importante, que son las emociones. Las emociones también se dan en esa segunda fase de elaboración de la información, ¿sí? ¿Qué les puedo decir sobre las emociones? Que es muy importante que ustedes sepan detectarlas en ustedes mismos como practicantes. Y si son instructores, que sepan enseñarle a sus alumnos que las detecten. Una de las maneras que utilizamos en la psicología del deporte es el etiquetado. Etiquetado, etiqueta, ponerle nombre. Ponerle nombre a lo que me está pasando, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Estoy enojado? ¿Estoy contento? ¿Estoy triste? ¿Sí? ¿Estoy feliz? Es importante poder etiquetar las emociones, porque justamente vimos
que las emociones son ese factor que a veces marca la diferencia y hace que cuando yo tenía un tiempo de respuesta corto y muy pertinente, en una situación de competencia se vuelve largo e ineficiente esa respuesta. Entonces, ¿por qué? Ok, es este factor el que tengo que regular. Para regularlo primero tengo que conocerlo. ¿Cómo puedo regular algo que no conozco? ¿Sí? Tengo que conocer. Entonces, etiquetar es clave. Y en segundo paso, en segundo lugar, poder nivelar o jerarquizar. Imagínense que yo tuviese una aguja que me marca esa emoción, la siento o muy poquito o un poco más, o la siento muchísimo esa emoción. ¿Sí? Porque quizás un poco de enojo o un poco de agresión sea necesario en un deporte de combate como el taekwondo. No estoy diciendo que la aguja esté acá en la punta, ¿sí? Que viene un árbitro a decirme paró y yo le pego al árbitro. Para nada. Estoy hablando de que es necesario tener un punto justo de algunas emociones, porque en definitiva, la emoción viene de la palabra emotion, que tiene que ver con movimiento. La emoción es energía para el movimiento. Yo necesito un determinado caudal emocional. ¿Está? El punto justo. Ni mucho ni poco. ¿Está bien? Y esto abre la pregunta entonces de las emociones. ¿Es importante cuál, qué emoción estoy sintiendo o cuánto la estoy sintiendo? Bueno, yo creo que ambos factores, ¿sí? Por eso, antes de avanzar en esto, quiero mostrarles otro video en el cual se ilustra esto. La importancia de controlar el factor emocional, tanto positivo como negativo, ¿sí? Yo puedo tener emociones del polo positivo o puedo tener emociones del polo negativo, ¿sí? Y por lo general uno suele pensar, bueno, son las emociones del polo negativo las que me perjudican. Es decir, cuando siento miedo, ¿sí? O cuando siento tristeza, o cuando estoy preocupado. Bueno, veamos este video un segundo a ver qué es lo que opinan. Esto es la final, no, es el tercer y cuarto puesto. Lucha libre, me sale, no es lucha libre, es lucha olímpica. Mongolia contra Uzbekistán en el año 2016. ¿Sí? El mongol es el de rojo, estaba ganando. Y el de Uzbekistán es este de azul. ¿Sí? Venía perdiendo por muy poquito. Se acaba la pelea, lo sale a buscar. Acá vemos como el mongol, como decimos en el taekwondo, empieza a bailar el ring, empieza a evitarlo y empieza a festejar de forma anticipada. Una emoción positiva, como la felicidad, pero no en el punto justo, en el límite, digamos, en la euforia, ¿sí? La euforia que sería el punto más alto o la intensidad más alta de la alegría. En la euforia empieza a festejar antes de que termine el combate. ¿Y qué pasa? Una advertencia que le ponen por festejar antes de que termine el combate y le hace perder el combate que venía ganando. ¿Sí? Por esa advertencia, punto en contra, pierde el combate. Entonces vemos como la desregulación de una emoción positiva como la felicidad me puede perjudicar también. ¿Sí? La euforia me puede perjudicar y no es un sentimiento negativo, es una emoción positiva, pero no en su punto justo. Y hasta acá vimos lo que fue la regulación emocional del deportista, pero les quiero compartir la mejor parte del video, ¿sí? Para que vean cómo las emociones también son una cuestión de contagio, ¿sí? Este es el entrenador de él. Bien, por algún motivo su entrenador consideró que la mejor forma de poder protestar por ese fallo era sacándose toda la pilcha, como decimos en Argentina, ¿sí? Sacándose todo. Y bueno, este que es el asistente, le va a decir, pará, tranquilízate, estás haciendo toda una escena, ¿sí? No está bien lo que estás haciendo. ¿Ah? Entonces ya tenemos la regulación emocional número 1 del deportista, la número 2 del entrenador. Y la número 3, la del asistente. El asistente se solidariza con esta racional solución para la situación y también bien, y también se saca todo. Y acá lo vemos al deportista ya habiendo pasado ese pico emocional, cómo ve
a las personas que lo prepararon quizá durante 4 años para ese evento, perder la cabeza completamente, ¿sí? Como un entrenador que muchas veces tiene que ser el reflejo de aquello a lo que tiene que aspirar el practicante, a veces también somos personas y perdemos la cabeza, no sabemos regularnos. Bueno, es increíble, él ya está tranquilo, pero mientras tanto los entrenadores cada vez tienen menos ropa. Bien, me pareció importante esto como ejemplo o como paradigma de que no importa solamente qué emoción, sino que importa también cuánto, ¿sí? Ok, entonces, seguimos adelante. Estamos hablando de regulación emocional y estamos hablando de las emociones como parte de lo mental también, ¿no? Estamos hablando de la regulación emocional y estamos diciendo, ok, es importante entonces darnos cuenta qué emoción estamos sintiendo. ¿Esto se enseña? ¿Quién lo haría? Bueno, acá yo incluyo esta imagen del general Choi Yong-hee como el emblema de todos los instructores, ¿sí? El general es todos los instructores del mundo. Cada instructor es quien enseña o le puede enseñar a un practicante de taekwondo a interpretar sus emociones, a regularlas, a controlarlas, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del feedback, de hablar con él, ¿sí? De darle una vuelta, una explicación de qué es lo que él está viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un buen entrenador? Lo que hace es dotar los comportamientos de su practicante de sentido. ¿Sí? Él puede ser que termine de combatir, pero se acerca y le pregunta, che, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Es importante que intente generar sentido en el comportamiento del deportista, porque el taekwondo, como dije, es un deporte de situación. Y yo creo que no sé, por lo menos 50% de las decisiones que tomamos en un combate no las pensamos, ¿sí? Son de forma automática. Son una serie de automatismos adquiridos a través del entrenamiento, pero algunas veces esos automatismos son funcionales, me sirven, y otras veces no. Entonces, las veces que no, ¿por qué? ¿Sí? Yo tengo que hacer que se pueda dotar de sentido ese comportamiento que el practicante realizó. Y eso solo lo puedo hacer interpelándolo, preguntándole, hablando con él, manteniendo muchas veces una comunicación más horizontal, ¿sí? Más cercana. Yo sé que el taekwondo es una disciplina marcial y que existe algo llamado verticalidad, por suerte, ¿sí? Pero a veces una idea muy rígida de lo que es la verticalidad nos quita la posibilidad de entender qué es lo que le está pasando al alumno y ayudarlo para que mejore. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene cuando un entrenador funciona de esta manera? Cuando él puede devolverle un feedback a su alumno, cuando puede transformar su acción en una acción con sentido, cuando puede mantener una comunicación horizontal con él. El practicante, ¿sí?, logra comprender qué es lo que le está pasando, ¿sí? Puede empezar a entender, es decir, empieza a registrarse, se da cuenta, y ahí recién puede regular. ¿Ah? Entonces, si hablamos de capacidad de regulación, yo no puedo regular, no puedo controlar aquello de lo cual no tengo registro, y no puedo registrarlo si no lo comprendo. Y no lo puedo comprender si alguien no me lo dijo, ¿sí? Y ese alguien son ustedes, los entrenadores que estén participando, ¿sí?, de esta presentación. Sepan lo importante de su rol, lo significativo de su rol, ¿sí? Que no solamente están enseñando a que se muevan ciertas partes del cuerpo de su deportista, sino que también están enseñando cómo registrar y regular sus emociones para que esos movimientos sean de mejor calidad. Acá incluyo la imagen de Fabián Izquierdo, que en el último IIC que se realizó hablaba un poco de esto, ¿no? De la importancia de la comunicación horizontal. Fíjense, arrodillado a la altura del chico, hablándole, mirándolo a los ojos, ¿sí? Es quizás en este momento, dentro de lo que es la ITF, a través de lo que es Taekwondo Kid, es uno de los emblemas de esto de poder tener un taekwondo más sensible con el otro, ¿sí? Más sensible y de mayor capacidad de entendimiento de qué es lo que le pasa al otro, porque si yo lo entiendo, entonces yo lo puedo ayudar a mejorar, ¿está bien? Pero para eso a veces tengo que bajar un poco, ¿está? Entonces este bajar un poco implica romper ciertos mitos, como les dije anteriormente. El mito de que la marcialidad y la verticalidad no implican empatía. Esto es un verdadero mito. Estoy seguro que estamos dentro de la ITF llenos de instructores que son absolutamente verticales y marciales, pero tienen la capacidad de acercarse a un alumno para hablar con él, ¿sí? Para hacerle entender qué es lo que le está pasando a ese alumno, ¿sí? Estamos hablando dentro de lo que es la práctica de taekwondo, es decir, que entienda por qué realizó determinado movimiento de determinada manera.
O no, estamos hablando de situaciones que sean ajenas al doyan. Sé que hay muchos instructores que tienen este rol también de guías para algunos alumnos, algunos practicantes. Entonces, volvamos a esto. Hay que romper este mito de que la marcialidad y la verticalidad no implican empatía, porque no es así. Y si fuera así, no nos ayudaría. No podríamos entender a los alumnos, y si no los entendemos, tampoco los podemos ayudar a mejorar. Otro mito a romper es que solamente aprendemos por perseverancia y por espíritu indomable. Es verdad que son dos principios del taekwondo clave para avanzar, pero no todo es repetición y garra, ¿sí? A veces es necesario poder darle sentido a lo que estoy haciendo. No es 1000 repeticiones, es quizás 1000 repeticiones, pero sabiendo por qué lo estoy haciendo. Quiero que sepan algo sobre el cerebro. El cerebro es experto en algo. Su cerebro, el mío, el de todos. Es experto en ahorrar energía. Es experto en eso porque él siempre considera que necesita esa energía para sobrevivir. Si el cerebro piensa que puede gastar energía innecesaria, piensa, bueno, corre un riesgo. Ok, es necesario que el cerebro entonces aprenda a regular esa energía, ¿sí? Y es necesario entonces que entienda por qué está haciendo lo que está haciendo. Si ustedes a un alumno le explican, vos estás haciendo esto por esto, y lo vas a hacer 100 veces por este motivo, entonces yo ya estoy facilitando a ese cerebro que tenga la motivación suficiente, o que me dote de la motivación suficiente, para poder realizar 100 repeticiones de eso. Entonces no es todo espíritu indomable y perseverancia, también es entender por qué, ¿sí? Y es entender por qué. En ese entender por qué son claves ustedes, los instructores. Acá incluyo la figura del maestro Lan, porque en el último IIC también decía esto mismo, ¿sí? Esto que estamos planteando ahora. Un cinturón amarillo o verde simplemente lo hace. Ustedes tienen que entender por qué lo hacen. Ustedes que son danes, decía, no tienen que hacerlo solamente, tienen que entender por qué lo están haciendo. ¿Sí? Y a esto que él dice, yo le agregaría quizás, también tienen que entender lo que les pasa por la cabeza cuando lo están haciendo. Un poco de eso es de lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Tengo que hacer algo, tengo que entender por qué eso es así, y aparte tengo que entender qué me pasa a mí cuando yo hago eso, porque algunos competidores cuando se suben al ring son felices, porque aman la competencia, y otros la pasan mal. Pero ¿por qué te pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué la pasás tan mal cuando te subís a un ring? Porque pensás que si perdés no valés nada. Bueno, son un montón de preguntas que solamente pueden tener una respuesta si ustedes como instructores se acercan y tienen esa comunicación horizontal de la cual les estoy hablando. ¿Tá? Entonces es importantísimo en esta segunda cuestión que estamos hablando, que tiene que ver con lo emocional, el rol del instructor. ¿Sí? El rol del instructor tiene que ver con esto. Y hasta ahora entonces, respondiendo a la pregunta inicial de qué es lo mental es la cognición, lo mental son las emociones. ¿Sí? Lo mental es todo eso. ¿Sí? Lo mental es el rol del instructor cuando se para delante de un alumno. ¿Está bien? Bien. Hasta acá quería como hacer una especie de parate para interiorizarme en otro tema. ¿Sí? El Comité de la Mujer, a mí, me plantea que más allá de que abordemos algunas cuestiones que tienen que ver con la psicología del deporte o la psicología en el taekwondo, quizá pudiéramos plantear alguna perspectiva que tuviera que ver un poquito más con la mujer, ¿sí? Entonces, surgió en el debate, ¿sí?, con Griselda y el resto de las integrantes del comité, la cuestión de los temores, ¿tá? Y yo quiero, antes de entrar en lo que se podrían llegar a ser los temores específicamente en la mujer, porque también da lugar a un montón de debate esto, hablar de los temores en general. ¿Cuáles son los temores que yo veo como psicólogo en los deportistas? Yo veo temores a esto, consecuencias de su rendimiento. Ellos tienen temor a que la consecuencia de su rendimiento, la consecuencia de su comportamiento, ¿sí?, sea equivocarse. Entonces, por la duda, no lo hago. ¿Tá? A perder. ¿Sí? Muchos simplemente no pueden tolerar el perder. Y por ese motivo se alejan de situaciones de competencia que de otra manera, si no lo hubiesen hecho. Entonces tenemos que trabajar sobre estas creencias. Otros temores que se pueden dar en todos los deportes, vuelvo a repetir, es esto, el temor a la exposición. Tanto cuando estamos entrenando, ¿sí? Yo me paro frente a los compañeros. Imagínense que son un cinturón blanco, empezaron hace, no sé, un mes. Y el maestro lo llama para hacer primera serie, ¿sí?
adelante de todos, y de repente ustedes se paran, caminan 5 pasos, se paran en el centro y ven alrededor de ustedes personas que quizás hace 10 años que ya están practicando. Muchas veces estas situaciones de exposición generan temor y, por tanto, también una merma en el rendimiento. Estamos repasando los temores que se pueden dar, pero estos temores se dan en todos los deportes. En todos los deportes existe el temor al error, el temor a perder, el temor a la exposición, ¿sí? Pero algo específico de los deportes de combate es el temor al contacto. Porque en el atletismo, si yo cometí un error e hice una salida en falso, bueno, por ahí se descalifican y no puedo correr la ronda que sigue. Pero en taekwondo muchas veces el error en el contexto, me quedé sin aire por un golpe de puño en la boca del estómago, me pincharon, ¿sí? Puede significar, no sé, una patada en la cabeza, ¿sí? O sea, existe un temor distinto al que puede existir en otras disciplinas, que no son de contacto y que no son de combate. Es un temor específico de los deportes de combate. Y quizá lo que me planteaban las integrantes del comité es que en el caso de sus experiencias, cuando ellas revisaban un poco su trayectoria competitiva, existía un poco este temor al combate. Entonces yo lo planteé como un hipotético. ¿Puede llegar a ser de que en las mujeres, por alguna cuestión que vamos a explicar más adelante, el temor al contacto pueda llegar a ser más relevante? Igual digo más relevante porque yo también he tenido temor a que me peguen en algún momento, ¿sí? Y eso de hecho me perjudicó, no me benefició. Pero todos hemos tenido este temor porque todos realizamos esta disciplina que es una disciplina que tiene contacto. Pero quizás en las mujeres puede darse con un poco más de prevalencia según lo que ellas me comentaban, ¿sí? Esto es un poco lo que ellas me transmiten. Entonces quería indagar un poco por qué. Y quería transmitirle esta perspectiva, a ver qué opinan ustedes de ella. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de cómo se procesaba la información? De que había un estímulo, había un procesamiento de la información y había una respuesta, que era el comportamiento de ustedes, ¿sí? Ya sea en una competencia, ya sea en un entrenamiento o ya sea en un examen. Ok, pero ¿qué pasa cuando ese estímulo no es solamente que vi un arrebato con las manos que se me viene encima? ¿Qué pasa cuando ese estímulo es algo más amplio? ¿Sí? Podemos decir que es un estímulo social. ¿Ah? Quiero transmitirle esta idea de que cada vez que yo realizo un movimiento en taekwondo, no solamente está condicionado por lo que vi en mi entorno más cercano, que es la pelea de la que estoy formando parte, ¿sí? O el combate que estoy realizando. También tiene que ver con un montón de cuestiones macro que incluyen a ese combate. Analicémoslo. Si mi patada, por ejemplo, es resultado del funcionamiento de mi mente, ¿no? Porque dijimos que yo pensé que lo que más me convenía para ese momento era anticipar con la pierna adelante. Y esa mente es resultado del funcionamiento de mi cerebro, ¿sí? Y mi cerebro obtiene la información de lo que yo veo, de mi entorno más cercano, el entorno del combate. Sí, pero a la vez está influido por un entorno un poquito más amplio, que puede ser el entorno en el cual yo entrené en este último tiempo, ¿sí? Hay instructores y instructores, hay coach y coach. ¿Ah? Es clave el vínculo con el entorno más cercano, ¿sí? Con el entrenador, con los compañeros, porque eso es lo que me va a hacer procesar distinto esa situación de combate en la que me encuentro, ¿sí? Es importante que entendamos que son como si fuesen círculos que se van incluyendo unos dentro de otros. Y este entorno cercano, este entrenador, estos compañeros con los cuales yo vengo entrenando, también están incluidos dentro de algo más amplio, que es una federación que tiene un cierto reglamento, que tiene un cierto lineamiento, ¿sí? Que también me marca dentro de lo que puedo, lo que no puedo, ¿sí? Y que esa federación está incluida dentro, por ejemplo, de una cultura más amplia, ¿sí? De un país, con todos sus valores, con toda su pasión por el deporte. Entonces, si nos ponemos a analizar, en cada movimiento de taekwondo que ustedes realizan, sea una forma, sea una patada en el contexto de un combate, está todo esto, ¿sí? Está incluido todo esto. Cada movimiento de taekwondo, cada estímulo, es un estímulo también social al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué introduzco esta idea? ¿Por qué introduzco esta idea de la relevancia de la cultura y cómo la cultura, algo tan macro, me puede condicionar al momento de competir? Porque esto tiene que ver con las emociones que puede llegar a sentir o los estados de ánimo que puede llegar a tener una mujer, ¿sí? Simplemente por el hecho de que la cultura es la que te enseña un poco eso,
Es una especie de hipótesis que fuimos sacando mientras hablábamos con Griselda y con el resto de las integrantes del comité. Este temor que a veces pueden llegar a sentir las mujeres con un poco más de prevalencia, puede llegar a ser una cuestión cultural, puede llegar a tener que ver con que muchas veces los padres de las practicantes no quieren que ellas compitan en lucha, pero sí en forma. Estoy hablando, no estoy haciendo generalizaciones, estoy diciendo que en la mayoría de los casos puede llegar a producirse eso. Por suerte, hoy eso está cambiando muchísimo. Entonces puede tener que ver con algo cultural, esta diferencia en los estados de ánimo. Revisemos, por ejemplo, este estudio que se realizó para comparar el estado de ánimo de los hombres con las mujeres en una situación de deporte. Fíjense, estos rectángulos, ¿sí? Los naranjas corresponden con los estados de ánimo de los hombres, con los valores de los estados de ánimo de los hombres, y los violetas con los de las mujeres. Los estados de ánimo son tensión, depresión, cólera, confusión, ¿sí? Estos estados de ánimo se miden a través de un instrumento que utilizamos en la psicología que se llama perfil de estados de ánimo, POMS. ¿Sí? Lo utilizamos para evaluar a los deportistas cuando se están acercando a una competencia importante. Se compararon hombres con mujeres y se ve que la media de los valores, ¿sí? Que en la mayoría de los casos los valores eran más altos en los estados de ánimo negativos para las mujeres que para los hombres. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué me está hablando esto? ¿De que en la mujer hay algo genéticamente que la predispone a sentir quizás un poco más de temor ante una situación de combate? No. ¿Sí? El mismo estudio lo dice, el mismo estudio lo niega. Cito textual lo que dice el estudio. Así, una primera explicación podría ser que los hombres reprimen más la emocionalidad. Por otra parte, el estereotipo masculino induce un estilo represor de las emociones, mientras que el femenino es externalizador. Por otra parte, las mujeres son más introspectivas y precisas en el conocimiento de su mundo interno. De ahí que ellas informen de una mayor intensidad emocional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que quizás es la cultura la que lleva a las mujeres en ciertas situaciones, ¿sí? A sentirse un poco más afectadas por las situaciones que tienen que ver con el combate. Porque, como decía al principio, a veces son los entrenadores o a veces son los padres las que corren a las chicas estas experiencias, ¿sí? Y les hacen quizá comprar un temor que de otra manera no tendrían. ¿Tá? Entonces, qué importante es el rol de un comité de la mujer y de la diversidad del género que pueda decir, no, enseñemos el mismo taekwondo para todos, ¿sí? Que el taekwondo sea igual para todos, no hagamos diferencias, porque la capacidad de procesar una situación es igual para todos, solamente tenemos que entrenar esa capacidad. ¿Sí? Si un hombre puede llegar a sentir quizás menos temor en una situación de combate, una mujer también la puede llegar a sentir. Todo depende de cómo entrenemos esa mente. ¿Sí? Entonces vuelvo a lo mismo, estas diferencias, según este estudio, son culturales, tienen que ver con estereotipos culturales. Y qué importante que es que podamos ver esto. Bien, entonces esta es la línea de pensamiento que les bajo como para que sea claro lo que les acabo de transmitir y la conclusión que pudimos sacar con Griselda y el resto de las integrantes del comité. Si el temor puede ser mayor para la mujer, esto se puede ver a que así lo aprendieron. ¿Sí? Simplemente que lo aprendieron así, no es que lo tienen en ellas, ¿sí? Y es así porque se lo enseñaron de esa forma, quizás implícitamente y sin voluntad de que así sea, los entrenadores o los padres o el entorno más cercano, quienes estaban influidos por estas creencias sobre la feminidad y la masculinidad. Termina siendo una cuestión quizá de índole cultural. Entonces, volviendo al inicio de este tema que me planteó el comité, que era el temor al contacto, me parecía importante introducir la perspectiva de la ciencia y decir que tiene que ver con una cuestión cultural y una perspectiva quizás de género que estuvo durante un cierto tiempo y que gracias a Dios hoy está cambiando. Y a partir de todo lo que fuimos hablando en la presentación de hoy, sabemos que podemos entrenar a nuestras practicantes, ¿sí? Sean del sexo que sean o del género que sean, las podemos entrenar para que puedan percibir una situación de la mejor manera posible y de la forma más adaptativa posible. ¿Sí? Me quiero quedar con estas ideas centrales de la presentación y se las quiero transmitir a ustedes también. El taekwondo entonces es tanto físico como mental. Lo mental es cognición, pero también es emoción. La cognición y la emoción están determinados por nuestras creencias y por nuestra cultura.
El personaje clave para que el practicante pueda entender lo que hace y lo que pasa por su mente cuando lo hace es el instructor, ¿sí? Y si actuamos de esta manera, actuamos mediante estos principios y hacemos un taekwondo amplio e integrativo para todos los sectores, ¿sí? Vamos a lograr que cada practicante, se pueda autoconocer mejor, pueda saber qué es lo que le está pasando adentro, ¿sí? Y de esa manera vamos a beneficiar tanto el bienestar del practicante como también su rendimiento. ¿Ah? Porque ambas facetas son importantes. No nos quedemos con una medalla colgada y también intentemos quedarnos con una sonrisa en la cara de un practicante, que quizá nunca compita porque nunca quiso, ¿sí? Pero es súper importante entender que el aporte que podemos llegar a hacer va en relación al rendimiento, así como también en relación al bienestar. Quiero cerrar con estas palabras del general que tienen que ver con el factor mental. Él decía que la residencia más confortable y segura para uno es su propia mente virtuosa. Siempre debe ponerse del lado de la justicia y vivir honrada y justamente. Si lo dice el general, si para el general el rol de la mente era importante, entonces yo le creería. ¿Está bien? Bueno, simplemente hasta ahí. Agradecerles por todo el tiempo que me dieron y nos quedamos acá en caso de que quisieran hacer alguna pregunta más sobre lo que se fue planteando. Leandro, muchas gracias. Pues estaríamos, si quieren activar su micrófono para hacer una pregunta, y también quiero de una vez recordarles, les mandé por el chat una encuesta para que por favor todos la diligencien, además de pues, evaluar la charla, también evaluar la asistencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, abrir el micrófono. Aquí no tenemos como Zoom levantar la mano, pero si pueden abrir su micrófono. ¿Alguna pregunta? Anímense, una pregunta. Fue mucho, sí, mucho contenido. Muy claro, Leandro, muy claro, muy bien, Leandro, muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Dale. Buenas tardes. Me llamo Naomi Morilla y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la diferencia de para una chica, para una practicante, entrenar toda su vida en el taekwondo con varones que entrenar con chicas, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Es un caso particular mío. No soy la única, pero toda mi vida me tocó entrenar con compañeros varones y solamente en los entrenamientos de la selección nacional tenía la oportunidad de entrenar con chicas de mi peso, de mi estatura, porque somos poquitos acá en Paraguay, pero la gran mayoría son varones. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de eso? Bueno, Naomi, gracias por la pregunta, gracias por interesarte. Yo te voy a responder no desde el taekwondo, sino desde cómo funciona el cerebro o de las investigaciones que hay en relación al cerebro. Las investigaciones apuntan a que cuando a un cerebro se le brinda mayor diversidad de estimulación, ¿sí? Entonces ese cerebro se nutre de mayor capacidad de respuesta. Quiero decir, si yo a un cerebro siempre le doy de comer lo mismo, casi seguro que el cerebro no sepa más que comer eso, ¿sí? No pueda devolver más que eso. En cambio, cuando yo a un cerebro lo alimento de entrenamiento con compañeras, entrenamiento con compañeros, entrenamiento con un compañero de 1,90 m, entrenamiento con compañero de 1,50 m, entrenamiento con compañera que va bien con la pierna de adelante, entrenamiento con compañera que tiene un buen striking, buena pelea de las manos. Yo le estoy brindando mayor cantidad de estimulación a ese cerebro y aunque yo no me dé cuenta, mi cerebro está aprendiendo. Mi cerebro está aprendiendo y está ampliando y diversificando su capacidad de respuesta. Y como el taekwondo es un deporte de situación, y como dije antes, muchas de las decisiones que tomamos durante la competencia o durante el combate no las pensamos, lo que yo tengo que tener es muchas posibilidades de respuesta para que fluya con mayor facilidad la respuesta por cualquiera de todos esos caminos que construí. ¿Sí? Entonces yo te hablo del cerebro, después hay un montón de cuestiones y justificaciones técnicas o tácticas que te puede llegar a dar tu entrenador, que seguramente está haciendo bien su trabajo, por eso está en la selección.
pero lo que sí te puedo hablar es cómo funciona el cerebro y que sí, que cuanto mayor estimulación vos le des a un cerebro, es más probable que esto sea beneficioso para él y redunde en un mejor rendimiento. Muchas gracias por la respuesta. De nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola, Buenas. Pablo Vique de Uruguay, Pablo. de Escuela Sorenji. Una consulta, la estimulación, viniendo de un profesor varón o de mujer para lucha, ¿puede ser diferente? Como lo tome su alumna, por ejemplo, una alumna femenina. Cuando hablas de estimulación, ¿de qué estás hablando? Estimulación para lucha, vamos a decir. Pero cuando hablas de estimulación, ¿qué quieres decir? Estimulación mental, como la agresividad controlada que le pueda dar un varón o una mujer, ¿verdad? ¿A usted le parece que puede ser distinta? Perdón que soy yo el que no te estoy entendiendo la pregunta. ¿Me la puedes formular de nuevo? Si el estímulo que le puede dar un profesor hombre, ¿verdad? Para la lucha, puede ser tomado de diferente, no sé, a ver si me estoy diciendo entender bien, por el tema de la agresividad, vamos a decir, que de repente una dama puede estimular más defensivamente para el combate. Bien. ¿Se entiende? Sí. Cuando decís estimular, entonces estás hablando de lo que un entrenador le puede llegar a decir a su practicante al momento del combate, de lo que le puede decir. Ok. Exacto. No creo que tenga que ver con el sexo del instructor, la efectividad del mensaje. Si yo repaso un poquito todo lo que fuimos hablando hoy, me parece que lo más importante es que haya una confianza muy grande entre el entrenador y el practicante, y que aparte que haya una confianza muy grande de que el entrenador conozca muy bien cuáles son los puntos fuertes de su practicante. Yo creo que independientemente del sexo, si se conocen bien entre sí, y si el entrenador conoce bien cuáles son las capacidades de su practicante, el mensaje puede llegar de forma clara. Lo importante es que llegue de forma clara, pero para llegar de forma clara tiene que haber confianza, que es justamente a veces lo difícil de generar en arte marcial por su verticalidad, ¿no? Es como que todo baja. La información casi siempre viene de arriba hacia abajo. Entonces es importante generar esto que decíamos en algún punto, sin que se rompa la verticalidad de la marcialidad, una comunicación un poco más horizontal, ¿sí? No porque uno quiera romper el sistema de taekwondo, todo lo contrario, funciona perfecto el sistema de taekwondo, pero porque yo quiero mejorar el rendimiento de mi competidor y para eso tengo que pararme en otro lugar. ¿Tá? Entonces, respondiente, no creo que haya diferencia. Es más, yo creo que debe haber inclusive coach mujeres que tengan un estilo muy aguerrido quizá para el combate y le transmitan un mensaje quizás más, vamos a decir, de ir al frente, de ir al ataque, que quizás un coach varón que no tenga un concepto de pelea un poquito más de contraataque, defensivo, no lo sé, pero digo, no, para mí no tiene que ver con el sexo del instructor, ¿sí? Tiene que ver con conocer qué es lo que puede dar esa persona y tener confianza entre sí. Nada más que con eso. No sé si respondí, pero mi recomendación sería que intentes hablar más con tus practicantes, indistintamente del sexo que sean, para saber qué es lo que le está pasando. Es el paso más difícil. Preguntarle, che, ¿qué es lo que te está pasando? Es como que nos resulta raro, porque como dije antes, en taekwondo la información baja. Muchas veces no nos interesa que nos suba información de qué es lo que le está pasando al practicante. Y yo me incluyo, porque ese es un poco el taekwondo tradicional, es así. Bien, muchas gracias. Entendí. Gracias a vos. No sé si hay más preguntas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jamie Rodríguez de Colombia. Mira, profe, lo que pasa es que tú hablabas sobre las emociones y pues las emociones son muy importantes tanto en combate como pues en general. A mí me gustaría saber cómo manejar esas emociones quizás de miedo o ansiedad, porque pues antes de un combate y más en avanzados, uno entra en un estado de ansiedad terrible que antes hasta el insomnio le genera como un problema ahí. Entonces pues me gustaría saber si hay como algunos métodos de relajación o no sé, o algo así. Bien, Jamie, bueno, gracias por tu pregunta. Respondiéndote, sí, hay
técnicas que se utilizan para regular estos estados de ansiedad precompetitiva. Una cosa muy importante que entiendas es que esto es algo que se entrena. Quiero decir, yo no puedo esperar implementar una técnica de regulación emocional el mismo día que compito si nunca la entrené antes. Es como decir, bueno, nunca entrené el giro 360 talón y el día de la competencia lo voy a hacer. Y voy a ganar con eso. Mentira. ¿Sí? Yo tengo que entrenar algo, tengo que consolidarlo, y una vez que lo consolido lo puedo transferir en una situación de presión como es una competencia. Entonces, respondiéndote, lo primero que tendrías que hacer es, o tu entrenador también te puede ayudar para esto, es a lo largo de un tiempo empezar a registrar cuál es tu estado de ansiedad ante distintas situaciones, ¿no? De entrenamiento, cada vez quizás un poco más exigente. Poder jerarquizar cuánta ansiedad sentís, ¿sí? Y poder empezar a implementar en alguna de esas situaciones en las que sentís mayor ansiedad algunas técnicas simples que pueden ser de respiración. Hay técnicas de respiración baja, abdominal, no con el pecho, sino más bien con el estómago, ¿sí? Respiraciones diafragmáticas, está comprobado que inmediatamente actúan, impactan en lo que es el sistema nervioso parasimpático y te relajan, te tranquilizan, ¿sí? Y eso suele servir, pero vos lo tenés que intentar hacer antes de la competencia. Durante varias semanas o un tiempo antes de la competencia, vos tenés que, cada vez que estás muy arriba, usar esta técnica para bajar. Y una vez que más o menos la asimilaste, la reproducís en ese día de competencia. Siempre entendiendo que la competencia es una situación excepcional, única, es muy importante para uno. Por más que lo haya entrenado muchas veces, en la competencia siempre va a ser un poco más difícil esto. Pero creo que hay una diferencia notable entre no tener ninguna herramienta para controlarlo y por lo menos tener una para intentar controlar esa ansiedad. Y esa es la diferencia. Gracias, profe. Placer. Bueno, no sé si hay más preguntas. Les recuerdo nuevamente la encuesta, por favor, para que la diligencia. Ya empezaron a diligenciarlo algunas personas. Unas 29 personas la diligenciaron. Hay 57 asistentes. Entonces, por favor, les recomiendo. Está en el chat. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Alguien está hablando, pero no estoy escuchando, me parece. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Griselda, no sé si quieres tú cerrar alguna otra cosa, alguna recomendación. No, en principio, bueno, agradecerle a Leandro por la exposición. Creo que es muy interesante todo lo que ha mencionado, lo que ha dicho. Nos nutre a nosotros como practicantes y como instructores de tener estas herramientas. Tomé un par de temas que ya lo vamos a hablar, Leandro, ya te comprometo para algunos temas que me parecieron interesantes para una futura charla más adelante. Así que, pero bueno, agradecerte y obviamente también agradecer a todos los participantes por estar un sábado compartiendo un ratito más de taekwondo, interesarse en este tema, apoyar al comité, esta charla del Comité de la Mujer, Género y Diversidad de la Federación Centro Sudamericana de Taekwondo. Agradecerles a los maestros presentes también, porque un poco con lo que decía Leandro, ¿no? Que la información va de arriba hacia abajo, estamos acostumbrados, que los maestros también se interioricen o quieran capacitarse, o escuchar este tipo de charlas también es importante y también es un apoyo para nosotros como comité, así que agradecerles la participación también y bueno, recordarles que el comité está abierto para todos. ¿Sí? También es un comité de la mujer, género y diversidad. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no importa el género, estamos abiertas. Ahí está el mail que lo puso Marta en el chat para que se puedan comunicar con nosotros y estamos a disposición de ustedes. En lo que nosotros podamos ayudar, estaremos ahí para poder resolverle o generarle alguna respuesta. Así que muchas gracias en nombre de todo el comité. No sé si alguna de las chicas también quiere decir algo, lo puede hacer, pero agradecerles absolutamente la presencia. Y a Leandro, por supuesto. Entonces hagamos todavía, pues tenemos maestros presentes. Por favor, hacemos el saludo. Agradeciéndole todo. Chariot. Bien.
Mejor. Muchas gracias, Leandro. Pues esperamos que para la siguiente charla del 25 de este mes, que es el gran maestro Condormis. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, excelente información. Un abrazo desde Colombia. Gracias. Gracias desde Colombia. Un abrazo para todos. Chao. Chao, muchas gracias. Encantado, Leandro, Javier. Saludos desde Chile. Saludos desde Paraguay.